que sea conforme a su voluntad. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor Jesús, en este día. Gracias, oh Dios, porque podemos estar aquí alabando, bendiciendo tu santo nombre. Rogamos, Dios mío, que todo lo que hagamos, Señor Jesús, sea conforme a tu voluntad. Que seas tú, Padre, quien dirija, que seas tú, Padre, quien guíe lo que hagamos, quien nos enseñe, Señor Jesús, y que podamos, Padre, estar atentos a tu palabra y que podamos, Dios mío, poner en práctica, Señor Jesús, lo que tú nos quieres decir. Bendice, Padre, a cada familia, a cada hermano, a cada hogar, a cada hermano, Señor Jesús, que nos escucha a través de las redes sociales. Rogamos, Dios mío, tu bendición para él, su familia. Gracias, Padre amado, por todo lo que nos das, por lo que nos regala. Trae con prontitud si alguien viene en camino, Señor, y que juntos podamos alabar tu santo nombre. Gracias, Jesús, por la vida que nos das, por el regalo, Señor Jesús, de la salvación. Y gracias, Padre, porque pronto vamos a recordar, Señor Jesús, el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. La próxima semana que se acerca Semana Santa, Señor Jesús, que sea una semana para reflexionar y para ver ese gran amor, Señor Jesús, que tú has derramado en nuestras vidas, Padre, por toda la humanidad. Padre, quédate con nosotros, bendícenos en este culto y permite, Dios mío, que tengamos una fiesta, que podamos sentir tu presencia y que aquí, Señor Jesús, se respire tu amor, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, podemos sentarnos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Le damos la bienvenida a todos y también a los que nos ven a través de las redes sociales. Y le decimos que se acerquen también a la casa de Dios para que también podamos gozarnos juntos. Amén. Estemos orando por las personas que aún no han podido venir. Nos acordamos del hermano Israel, Luzmila y otros cuantos que aún no han podido venir, para que el Señor permita que pronto se puedan reunir y que todo este tema de la pandemia pues pueda pasar completamente y podamos juntos gozarnos. Amén. No olvidemos estar orando por cada uno de ellos, como también por nuestras 3 iglesias, para que el Señor siga bendiciendo en cada punto donde nos reunimos. En Añaza, recordamos, se están reuniendo por la mañana a las 11 de la mañana, en Ebenecer, en Taco, y aquí nosotros también, punto de encuentro, a las 11 de la mañana tenemos la escuela dominical y a las 12 en punto el culto dominical. No olvidemos que en la escuela dominical, tanto como en la escuela dominical como en los cultos de oración que hacemos los jueves, pues es una bendición para nuestras vidas. Aprendemos mucho la palabra del Señor. Realmente donde nos formamos, donde vemos cómo Dios nos puede enseñar grandes cosas y maravillosas que Él tiene. Está muy bien el culto, está muy bien el mensaje, pero donde vemos un poquito más a fondo y podemos disfrutar más y podemos salir mucho mayor bendecidos en la escuela dominical, en estos cultos de oración. Amén. Así que invitamos a todos para que no se olviden de venir, y para los que nos oyen, se acerquen a la casa de Dios y juntos podamos gozar y aprender de la palabra de Dios. Amén. Muy bien. La palabra de Dios, dentro de poco la vamos a colocar ahí, porque no la tenía por aquí apuntada. También recordamos, a ver que por aquí tengo los apuntes. Bien, en principio, el culto del alba, sí, perdón, quería lo que lo estaba buscando aquí, el culto de las 7 palabras, que va a ser online, va a ser el próximo viernes. Se colocará el enlace en el grupo de la iglesia, y también el culto del alba, que va a ser el próximo domingo, también va a ser online y se colocará también el enlace en el WhatsApp del grupo de la iglesia, para que así pues todos lo podamos ver en cuanto podamos y podamos apoyar a los hermanos que van a llevar el mensaje de las 7 palabras, como también el del culto del alba. Amén. Al final la palabra la tenemos en Lucas 19 del 28 al 44. Vamos a irla buscando y nos vamos poniendo de pie para leer la palabra de Dios. A ver, la voy buscando, que no la tenía preparada.
Lucas 19, del capítulo 19, del versículo 28 al 44. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: y a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a estos discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieseis, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Podemos sentarnos. Buenos días, hermanos. Qué bueno tenernos aquí. Hoy menos porque las restricciones nos obligan. Voy viendo caritas, qué ganas tenía de ver esas caritas, qué ganas tenía de ver algunos más chiquititos y otros más grandes, pero con el deseo de reunirnos. Como decimos, o como decía antes, estamos en restricción, inevitablemente nos vemos obligados a tener que reducir el aforo, pero esperemos que no en el deseo, porque seguimos creciendo y eso es importante que lo sepamos y que comprobemos cómo el Señor nos está dando un regalo cada día para su iglesia, para cada uno de nosotros. Mire, me gustaría que orásemos en esta semana por la obra en nuestro país. A nivel nacional estamos teniendo momentos y luchas y dificultades, pero hay iglesias en las que no se han podido reunir todavía. Nosotros sí, afortunadamente, hay iglesias, ya conocemos cómo están las zonas perimetrales en Madrid, en Cataluña, en Valencia, que la cosa va mejorando, pero en otros lugares que estaban mejorando ahora crecen. No sabemos si estamos en una cuarta ola o no, pero sí que tenemos que orar cesantemente, continuamente, por cada una de nuestras iglesias, por la obra en nuestro país. También a nivel internacional, gracias a las ofrendas que hemos recogido, hemos podido cubrir una necesidad fundamental en la primera iglesia bautista de Bata, Guinea Ecuatorial, porque el incidente que hubo hace semanas atrás, donde hubo una explosión considerable con bastantes fallecidos, no en la iglesia afortunadamente, pero sí en la zona, esa explosión levantó el techo de la iglesia y la iglesia se quedó sin techo, pero se reunía. Con esas 4 paredes se reunían, alababan al Señor y ya tienen techo, ya lo han arreglado y con las ofrendas que hemos mandado a las iglesias ha sido una oportunidad de bendición increíble. Miren, esta semana he pensado: Señor, yo tengo claro qué quiero compartir el domingo, porque me lo deja fácil, porque a veces decimos el domingo de Ramos, algunos dicen, ¿no verdad? Y sin embargo es curioso porque vamos a tener en cuenta algo. Para los judíos, nosotros ponemos el domingo, pero en realidad posiblemente el momento del pasaje que hemos leído se produce el sábado en la tarde, porque para los judíos la tarde hasta la mañana siguiente es un día, las tardes son cuando cambian los días, pero para que nos hagamos una idea,
previo a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y a todos los acontecimientos que van a pasar y que vamos a recordar, no pasaron, pero vamos a recordar esta semana, el viernes con el mensaje de las 7 palabras, donde 2 de nuestra iglesia compartirán, 2 de la iglesia de Fuente de Vida compartirán y 3 de la iglesia Benecer, nuestra iglesia madre, pues compartiremos 7 palabras que marcaron. Y después tendremos el próximo domingo el culto del alba, porque fue en el momento que el Señor resucitó. Y lo vamos a mandar online, pero hay algunos que lo podrán escuchar y lo podremos compartir, porque eso es lo importante, poder compartirlo. No lo reciban solo, sino compártanlo. ¿No es verdad? Porque eso nos habla la palabra de Dios, que hay que compartir siempre. Pero bueno, queriendo pensar que predicaba este domingo, el Señor, yo sé qué pasaje me gustaría predicar. Y cuando yo lo leí, me siento, me pongo a leer el texto, oro antes. ¿Esto es lo que tú quieres, Señor? Porque quizás el momento que estamos celebrando y recordando resulta fácil que salga este texto. Pero no estaba muy convencido del todo. Ayer tuvimos una reunión de los representantes de nuestras iglesias a nivel nacional y la reunión fue a las 9 horas peninsular. Saben ustedes que aquí es 1 hora menos. Calculen ustedes, a las 8 de la mañana estaba reunido por Zoom hasta las 7 de la tarde hora canaria. Solo tuvimos 1 hora y media para almorzar, pero esta reunión, al final, todos mandamos en el grupo agradeciéndole al Señor pues el privilegio de una reunión. Y algunos dirán, ¿cómo se puede agradecer al Señor una reunión de 12 horas? Bueno, pues sí, la verdad que fueron una reunión maravillosa, de mucha bendición. Y el Señor ahí me tocó porque nuestro presidente nacional, Rubén Bruno, miembro de la iglesia de Almería, compartió con nosotros un texto bíblico. Y yo no pude hacer otra cosa que rendirme ante ese texto. La palabra de Dios aparece en muchísimos textos importantes, pero cada uno nos llega en el momento adecuado. ¿No es verdad que hay veces que hemos leído un texto y decimos, uy, si esto lo he leído yo un montón de veces, resulta que me llega? Vamos a citar uno que no habremos leído muchas veces, o por lo menos que yo no he leído muchas veces, lo he leído varias, pero no muchas, como con respecto a otro, que va a hablarnos de algo importante. Pero vamos a empezar por el que tenemos delante. Dice en el texto bíblico, quiero que lo tengan delante, que titula la entrada triunfal en Jerusalén. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Curioso porque días después sería crucificado, ¿verdad? En los agradecimientos agradecíamos por el Hijo de nuestro Padre, por Jesucristo, porque vino y tuvo ese sacrificio, pero nosotros ya no lo tenemos ahí. Porque como diremos el próximo domingo y recordaremos, Él ha resucitado. Pero en este momento, previo a la crucifixión, y de eso no nos podemos olvidar, creo que hay veces que el cine nos ha mostrado, o se ha acercado a mostrarnos un poquito cómo es la realidad, o cómo pudo haber sido la realidad que se vivió del Señor Jesucristo. Los historiadores lo dicen, que fue y que murió. Pero es verdad que cuando vemos imágenes donde cómo pudo haber sido su sacrificio, su sufrimiento, y ayer estábamos viendo unas imágenes y decíamos, pero Señor, ¿cómo? Qué duro, es que era imposible sino tapar tus ojos y como un niño chico, pues no querer ver una escena que era muy dura. Hay muchas películas que han llevado el sufrimiento del Señor hasta el detalle, pero a nosotros no hace más que decir, Señor, eso fue algo que produce el cine para hacerte ver la realidad. Pero yo no me acerco a entender todo tu sufrimiento, sí a entender por qué sufriste, y fue por mí. Y cuando uno llega a ese nivel es cuando uno tiene que decir, Señor, no hago más que agradecerte, que sin yo ser nadie hoy, gracias a ese sacrificio, ese sufrimiento que tuviste, hoy soy lo que soy, hoy soy salvo. Dice que aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, una loma, cerca del Monte de los Olivos, una montañita, ¿no es verdad? Una montañita. Según muchos que han visitado la zona saben que en ese Monte de los Olivos la visión que se tenía de Jerusalén era espectacular. Hay muchas imágenes que algunos pueden buscar en internet y seguramente aparece en Jerusalén y se ve una imagen de plano muy amplia y está situado en el Monte de los Olivos. La visión que tenías de Jerusalén, de las montañas, perdón, de las murallas, de la protección que había de los templos, de las construcciones muy valoradas que se tenían, de ese muro, que hoy en día recuerdan como muro de lamentaciones. Y dice que, no sé cómo lo sabrían ustedes, o lo tendrían ustedes, pero cuando sabes que se acerca algo muy importante para ti, y pasas por un momento determinado donde te pausas y dices, esto ya no lo veré más.
o difícilmente esto lo veré. A mí me pasa cuando estoy de vacaciones y voy a un lugar que me cautiva y me paro un rato en ese lugar y digo, voy a disfrutarlo, porque no sé si lo volveré a ver, voy a disfrutarlo. A mí me pasó cuando fuimos al Teide, que nevado, es que yo estaba súper nevado, bueno, súper nevado lo que creíamos, pero cuando fuimos a ver al Teide, y ahí no había poquita nieve, pero fuimos a un lado, como todo, en el norte, y veíamos la nieve y decíamos, qué maravilloso, la mejor carretera del país, porque se acercaba ahí uno llegando y viendo el Teide y el tramo, qué maravillosa obra del Señor. Y hay veces que yo estaba conduciendo, pero a mí me apetecía parar el coche ahí. Yo le decía a mis hijos, saque fotos. Como todos los canarios, sacamos fotos. ¿Cuántas fotos tenemos del Teide? Hasta la saciedad. Y cuando uno va por la Orotava, te apetece hasta pararte en la autopista. No se puede, ¿eh? No se les ocurra. Y hay un tramo ahí, antes de llegar a la bajada, para entrar en la Orotava, que aquí se ve espectacular. Y si está nevado, pero ese domingo, ese día que paseábamos, curiosamente, se cubría como una nube que parecía que mantenía en flote el Teide. Y era espectacular porque, como dirían los griegos, ahí estaban habitando los dioses, ¿no? Decían algunos. Porque era un lugar elevado, magnífico, ¿no? Yo no sé qué visión, sí sé la visión que tenemos de las islas. Yo tuve el privilegio de subir al Teide cuando aún no habían cerrado el cráter. Y recuerdo perfectamente con 14 años, que atravesé el cráter. El olor a azufre era tan fuerte que algunos se marearon en el tramo del cráter solo, algunos antes de llegar al cráter. Y cuando llegamos arriba, está el pivote del Teide, ahora hay que bordearlo para encontrarlo, el punto más alto de España. Uno miraba y yo pude ver las 7 islas. Vi la 8ª, San Borondón, que todos dicen en la leyenda, ¿no? Pero es la sombra del Teide. La visión era espectacular. Yo le decía, Señor, yo con 14 años orando, Señor, por favor, que el día sea espectacular. Porque como esté cubierto, ya la fastidiamos. Y fue abierto el cielo, espectacular. Esa imagen la tengo aquí. Esa y los tenis que llevé, porque nunca los olvidaré, eran de tela, estos que estaban de moda, y pasé un frío. Ni dándome golpes con la tableta de chocolate, esa hora antigua que golpeaba, y era imposible partir eso. Al final terminé por chuparlo todo el camino, porque hacía tanto frío, cosas de chico que uno calcula, ¿no? Cuando ves una escena como esa, quieres no olvidarla. Pero hay veces que ves escenas o circunstancias en la vida en que tú dices, yo no sé si lo veré. Yo recuerdo momentos con seres queridos que he tenido y digo, yo no sé cuánto tiempo los tendré. Y en algún caso he orado con ellos y digo, a lo mejor esa es mi última oración. Hay momentos que nos va a ocurrir en la vida que son únicos y irrepetibles. Y el Señor se encuentra con un momento como este. Y baja por ese monte de los olivos y ya ve, se anticipa lo que va a ocurrir. Yo no sé cómo estaría, me estoy poniendo los pelos de punta porque yo no sé cómo se sentiría el Señor en ese momento, porque sabe lo que va a ocurrir. Pero si lo que va a ocurrir es espectacular, que todo el mundo lo va a reconocer. Sí, pero Él sabe qué hay detrás de ese reconocimiento. Y manda a 2 de sus discípulos y dice, venga, vayan, y vayan a este sitio y según lleguen, hay un pollino, la cría del asno ahí, cójanlo. Y además es nuevito, sin estrenar, tráiganmelo. Oye, pues, Señor, y si nos preguntan, dile que el Señor lo necesita. ¿Con qué autoridad? El Señor prepara las cosas. Y hay veces que queremos que estamos preguntando, Señor, ¿y si pasa esto? ¿No te he dicho yo que lo haga? ¿A qué dudas? ¿Cuántas veces dudamos por tomar decisiones que son para el Señor correctas? Y que sabemos que están aprobadas por Él, pues confía en Él. Y fueron. Y le preguntaron, y dijeron, el Señor lo manda. Y se lo llevaron. Habrán quedado algunos como diciendo, a ver si nos van a pensar que somos aquí ladrones y estamos robando el pobre animal. Obedecieron. Unos obedecieron. El Señor mandó y obedecieron. Otros habrán tenido reacciones muy distintas, porque dice que según se bajaba por el monte de los olivos, dice en el versículo 35, que antes de bajar y empezar a descender, se pusieron alrededor de esta situación, y dice que echaban mantos sobre el animal, para que el Señor se sentase acomodado. Pero habían otros que mientras llevaban ese animal, otros tiraban sus propios mantos, eran sus discípulos. E incluso cuando ya estaba en la parte baja, dice que los discípulos de Jesús, que no se refiere a esos discípulos seleccionados, sino a todos los que le seguían, empezaban a clamar y decían, ¿recuerdan? Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz del cielo y gloria en las alturas. ¿Eso no suena algo al nacimiento de Jesús cuando los ángeles proclaman? Gloria a Dios en las alturas, ¿no verdad?
Entonces, ya estaban en el camino, ya bajando la loma de la montaña, del Monte de los Olivos. Y los fariseos, legalistas, porque siempre hay alrededor de nosotros personas que todo lo cuestionan, ¿o no? Que todo lo dudan, que a veces son muy cumplidores de todo, pero no pasan una. Y les decían, pero Señor, reprende a tus discípulos. Mira en qué términos están hablando, porque usaban palabras como Hosana. Hosana solo se refería a aquel que era el Mesías y que iba a salvarnos. Mesías, sálvanos. Estaban reconociendo al Señor como el Mesías. Y eso a los fariseos no les entraba en su cabecita. Y en ese momento en que el Señor era reconocido por sus discípulos, era llevado en volandas hasta Jerusalén. Fíjense lo que dice a continuación. El Señor le responde y les dice, os digo que si estos que me reconocen no pudiesen hablar, hasta las rocas hablarían. El poder del Señor es tanto que nosotros somos instrumentos, pero si nosotros fallamos, no se preocupen, el Señor va a resolverlo. ¿Cómo se sentiría el Señor viendo o siendo aprobado por los suyos? Que hay veces que creemos que estaba todo el mundo en el pueblo celebrándolo y no, y sin embargo cuando entra en el pueblo sucede algo importante. Versículo 41, y quiero detenerme en esto. Y cuando llegó cerca de la ciudad, no estaba en la ciudad, estaba cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Ahora veremos por qué lloró. En la Escritura se dice que el Señor lloró 3 veces. Posiblemente habría llorado muchas veces porque tenemos un Dios emocional como nosotros. Sufrió como ser humano y sufrió bastante. ¿Se acuerdan con Lázaro? Lloró por empatía, por ver cómo su familia estaba sufriendo por la pérdida de su hermano. Y el Señor lloró. ¿Cuántas veces el Señor se pone en nuestro lugar porque Él lo vivió? No hay nada que tú puedas decir que Él no pasó porque Él fue pionero, lo pasó primero que tú. Que hay veces que nos olvidamos de eso. Cuando estaba en la ciudad, como hemos leído. Y ahora veremos por qué. Y en el huerto de los olivos, cuando estaba a punto de ser crucificado, sus lágrimas caían de saber el alcance de lo que iba a ocurrir. Pero el Señor, antes de ocurrir eso, llega cerca de la ciudad, se para. Así como en el monte de los olivos tuvo la visión, esa es la antesala y se presenta ante el pueblo y dice, esas lágrimas caen, respira profundamente. Y fíjense lo que exclama por lo que estaba llorando. Y dice, oh, si también tú conocieses al menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora tus ojos están encubiertos. Si al menos entendieses lo que significa que yo esté aquí, que es la paz que necesitas para tu vida, y sin embargo dice, pero ahora estás fuera del alcance. El Señor no impidió la salvación de su pueblo, pero le dijo, no estás viendo lo importante, estás centrado en lo tuyo, en que estás tan deseoso de tener un Mesías que te salve de los romanos, que solo piensas en eso y saludas y alabas y te contentas, creyendo que es el Mesías que te va a salvar. Pero mi reino no es de aquí. ¿Cuántas veces nos centramos en lo que no es importante? ¿Cuántas veces nos centramos en lo que es importante para mí? Esta mañana lo decíamos en la escuela dominical. ¿Cuántas veces me centro en lo que es verdaderamente importante para mí? En si cubre mis necesidades o no. Decíamos que unos entendieron lo que el Señor les dijo y obedecieron. Otros colaboraron, se gozaron, reconocieron al Señor, poniendo sus mantos en el animal, en el suelo, con las ramas también, celebrando. Otros criticaron, como los fariseos. Pero hay otros que no comprendieron cómo es lo que ocurre aquí, porque estaban ciegos. Porque vendrán días sobre ti, está hablando el pueblo, cuando tus enemigos te rodearán en vallado, te sitiarán y de todas partes te estrecharán y te derribarán en la tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán de ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Está diciéndole al pueblo, no estás entendiendo que yo soy tu salvación, que soy tu Mesías y vas a caer inevitablemente en la desolación.
Van a acabar contigo, vas a seguir teniendo problemas, no vas a alcanzar la vida eterna porque no quieres ver con los ojos, porque estás negado a aceptar lo evidente. No viste tu salvación. El Señor le estaba deseando al pueblo, cuánto desearía que entendieras que yo soy tu paz. A eso nos lo ha dicho mucho. ¿Cuántos desearía que tú, Donato, pudieses entender que yo soy tu paz? Y yo lo escuché, mis ojos fueron caídos sus vendas y entendí lo que significaba. Pero hay muchos que no lo entienden. No eres capaz de verlos con tus ojos porque están vendados. En los testimonios que hablamos en el discipulado de esta semana, que fue de maravilla, muchos decían esa expresión: la venda se me cayó de los ojos. Ahora veo. Ahora, Job decía también lo mismo, ¿no? Ahora entiendo, ahora comprendo. ¿Cuántas veces? Porque nos velamos y nos cegamos lo que tenemos delante. Nos pasa con los oídos igual. A veces queremos oír lo que queremos oír. Damos por sentado lo que nos están queriendo decir. Y no es eso, escucha bien. Y ahí fue cuando yo decía, Señor, hasta aquí lo tengo claro para el domingo. Pero ayer nuestro presidente nacional nos dijo, vamos a leer un salmo. Yo quiero invitarles a este paralelismo. ¿Por qué pasa en ocasiones? ¿Dónde centramos nuestra mirada? ¿Qué nos preocupa tanto que no nos permite ver lo verdaderamente importante? Y hay un pasaje en la Escritura, en el Salmo 73, que nos dice claramente lo que es. Si yo les invito a que lo puedan tener, bien, con la espada, o con la espada digital, la que ustedes quieran. Dice en el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, con los limpios de corazón. Es decir, está diciendo, el Señor es bueno con los que le buscan, porque buscan con la intención de su corazón. Pero dice a continuación, en cuanto a mí, está hablando Asaf. Asaf era un músico importante, compositor de este texto como David. Y Asaf era una persona reconocida, un director de coro, director de la alabanza, podríamos decir. Y resulta que él dice, en cuanto a mí, casi me resbalo. Por poco resbalaron mis pies. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes. Vi la prosperidad de ellos. Vi que no tienen preocupación cuando es el momento de pasar por la muerte. La muerte no les importa. ¿Cuántas personas conocemos? No me hables de la muerte. A mí esa es la muerte, que ahora es el momento de vivirlo. El carpe diem. Dice, hay algunos que no sufren porque tienen siempre trabajo, siempre tienen riqueza. Hay otros que les da igual si generan violencia o no. Como no es con ellos, no sufren ni padecen. Sus ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan de maldad para hacer violencia, hablan con altanería, ponen en su boca contra el cielo, insultan, son capaces de insultar y ofender a Dios y cuestionar a Dios, y no les pasa nada. Y no les pasa nada. Hay otro salmo que todos conoceremos, Salmo 37, que viene a resumir este pasaje y dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba seca, serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. ¿Cuántas veces miramos para el demás? Pero mira, es que encima estos están todo el día criticando de Dios, no valoran a Dios para nada, ni tienen temor de Dios, y les va todo bien. ¿Cuántas veces nos hemos podido sentir, Señor, y yo qué? ¿Cómo lo estoy pasando mal? ¿Cómo estoy sufriendo? Escucha lo que te voy a decir, porque esto tiene que valer con los momentos en los que te pregunte, ¿qué pasa cuando no entiendo por qué me pasan a mí estas cosas? Cuando el porqué de las cosas no entran en mi cabeza y veo que otros disfrutan y lo pasan bien. Cuando las cosas no son como yo esperaba. Es aquí los impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, no ha servido para nada, he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, he sufrido continuamente. Y si dijere, hablaré con ellos, he aquí, a la generación de sus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, cada vez que me paraba y pensaba en todo lo mal que me pasaba, fue para mí durísimo, dice en la Escritura.
Y hay un momento en el que la curva cambia. Y es el versículo 17 del Salmo 73. Hasta que entrando en tu santuario de Dios, en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. La única forma que entiendas el propósito que Dios tiene en tu vida y el propósito que Dios va a tener en la vida de otro es buscando a Dios. Es acercándonos a Él. Ahí vas a entender muchas de las cosas que ahora mismo no entiendes. Cuando te centras en tus problemas, en tus posesiones, en tus necesidades, en todo lo que para ti podría ser feliz, recuerda que todo eso es fugaz y es temporal. Cuando te centras en Dios, todo cobra sentido, es pleno, llena tu corazón y te trae paz. ¿Cómo vivir así? Pues buscando su santuario. El salmista está diciendo, Asaf nos está diciendo, busca tener tiempo con Dios. Cuando tenemos problemas en nuestras vidas, todos a nuestras edades, cuando las preocupaciones nos abruman y no queremos verlo, cuando parece que todo gira en torno a nosotros, decíamos esta mañana, cuando el Señor nos da algo y parece que es nuestro, nos da la vida y creemos que somos los dueños de nuestra vida. Y no, tú no sabes los días que nos puedan quedar. Cuando eres consciente de que la vida, mi vida, es de Él, es cuando entiendes que no me tengo que preocupar por lo temporal y material, sino aspirar a algo mayor. Y eso solo se consigue acercándote a Él, buscándolo a Él. ¿Cómo vivir así? Entrar en su santuario, entrar en la relación. Así, dice el salmista, lo comprendí todo. En el versículo 22 dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Tosca, torpe. Era como, dice en el pasaje de Lucas, era como ese pueblo que estaba cegado y no entendía que el Mesías y su Salvador estaba ahí. ¿Cuántas veces nos hemos visto en situación como esa? O hemos visto que otras personas no terminan de enterarse que la salvación de su vida está en Dios. Y por mucho que le hablemos, están vendados sus ojos y no ven la realidad. Ven solo lo fugaz, lo momentáneo, lo temporal. Vivimos de experiencias así. No entendía antes de ahora, dice en el versículo 21 y 22. Estaba torpe, no entendía. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano. ¿Cuántas veces el Señor ha estado a nuestro lado y nos ha protegido? Y nos está dando sabiduría. Y termina diciendo el Salmo, pero en cuanto a mí, versículo 28, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Dicho de otra manera, una relación con Dios responde a tus preguntas, cubre tus necesidades, llena todos tus vacíos, da sentido a tus incertidumbres. Porque hay algo importante. El Señor Jesús en el pasaje de Lucas 19 se acerca al pueblo, va a buscar al pueblo y se presenta ante Él. Pero siempre, siempre, siempre la decisión es de cada uno. Él está todo el tiempo buscándonos. Esta mañana decíamos en la escuela dominical que Él está esperando. Nos ha dado una serie de talentos, de capacidades para que seamos productivos. Pero hay algunos que producían el doble, otros la mitad, pero había otros que por miedo a ellos, no producían. Y lo peor que hay para Dios es cuando te centras en ti y no en Él. Porque entonces no produces y no das a Dios lo que Él desea. Jesús, primero, versículo, ahora sí estamos en el Salmo 19 otra vez. En el versículo 41, se acerca a la ciudad y al verla llora. Dice en Lucas 19:10, versículos anteriores, dice, Él vino a buscar. ¿Para qué? Para salvar. ¿A quién? Al que se había perdido. Y Él se acerca ante el pueblo buscando a su pueblo. Para salvar a su pueblo. Porque estaba perdido. Y en ocasiones, seguramente todos identificamos que en algún momento de nuestras vidas estábamos buscando donde no había, pero Él se estaba dando oportunidades. Cuando tú buscas la intención de encontrar al Señor, el Señor se demuestra fácilmente. ¿Sabes por qué? Porque antes de que tú lo buscaras, Él te estaba buscando.
solo que tú no lo veías. Estabas como el pueblo, a lo mío. Creías en un Dios que era para frotarle y para que te diese lo que tú querías. Material, egoísta en ti mismo. Pero este Dios que se presenta aquí en Jesús nos está diciendo, no eres el centro del mundo. Por mucho que creas que todo gira en torno a ti, tú no eres el centro. Dios está buscándote y aquí vino a hacerlo. No eres tú, Él es el que te está buscando. Ahora tienes que abrir tus ojos. ¿Qué les propongo yo en esta mañana? Cuando dice que Jesús lloró, es que era consciente de lo que podríamos tener, pero por nuestra ceguera, por la ceguera de ellos, no podían disfrutar. Pero ¿saben qué? El Señor lloró, pero no manipuló las emociones ni los sentimientos de nadie. El Señor podía habernos usado como títeres y haber manipulado. No fue manipulador nunca, porque sabemos que cuando nos manipulan, tarde o temprano, podemos actuar rápidamente, pero tarde o temprano eso no dura, no funciona. Y el Señor no manipula a quien se acerca. Él siempre nos dice en esta mañana, ¿puedes verlo o no? Me gustaría que comprobásemos. El Señor nos dice en todo momento, escúchame, mira todo lo que tengo para darte, pero todavía no estás abriendo los ojos espirituales. ¿Dónde centras tu mirada? Como en el Salmo 73, en las envidias de los demás, en que los demás tienen, que si yo soy cristiano me debería ir todo bien, que no tendría que tener enfermedades. ¿Qué mundo vives? Díganme qué cristianos. ¿Estamos exentos los cristianos de enfermedades? ¿Somos todos ricos en riqueza material, humana? ¿No? Claro que habrán cristianos que seguramente cuando el Señor les llame a su presencia nunca habrán tenido ningún tipo de enfermedad. O la propia que no supone ninguna dificultad, pero habrán otros cristianos que sufren, que tienen enfermedades, que son asesinados. Estamos viendo pastores que en la India, en Afganistán, en muchos lugares son muertos, asesinados por los gobiernos por decir lo que creían. Y el Señor te va a recordar siempre que si tú has tenido problemas, Él más. Porque tuvo que morir siendo inocente por nosotros. Una relación con Dios va a responder a tus preguntas, decíamos antes, va a responder todas tus necesidades. Ahora piensa algo. Seguir al Señor, escúchame bien, esto es para poner en el Facebook si quieres, igual así a lo mejor lo recordamos más, en mi perfil, donde tú quieras, grábalo. Seguir al Señor no es fácil, pero valdrá la pena. No es fácil, pero valdrá la pena. Díganme qué cosas fáciles han valido la pena. Nada. Las cosas que tienen su coste implica valor de eso. Porque el coste de las cosas da valor a esas cosas. No es suficiente solo con oírle. Como el pueblo que escuchaba, que Mesías, este nos va a salvar de los romanos. No seas corto de miras. Abre tus ojos y entiende que el Señor no viene solo a cubrir tus necesidades. Viene a darte vida eterna. Ten unas miras más amplias. Es necesario obedecer a su llamado. El llamado a entregarte y a aceptarle como su Señor. Eso es lo primero. El Señor se acerca a su pueblo no quiso verlo. Y el Señor le anticipó lo que iba a ocurrir. Iban a desaparecer. Y estaba avisando que en el año 70 después de Cristo, años después de ahí, iba a desaparecer. Iban a acabar con Israel. La destrucción de Jerusalén. Hubo una en el 586 a.C., pero otra en el 70 después de Cristo. Ya estaba avisando lo que iba a ocurrir. Yo les contaba en el discipulado, y voy terminando. Voy a ser preciso en eso. Yo me acuerdo mi primer testimonio que compartí con unos jovencitos en un campamento, que pude compartir mi testimonio con jóvenes. Me había pasado muchos años, yo ya llevaba responsabilidades y era miembro de mucho tiempo. Y yo les recuerdo perfectamente no recuerdo el detalle, pero sí recuerdo que el resumen de lo que les compartía era: pasé de tener al Señor Jesús como mi amigo a tenerlo como mi Señor. Deja de tener al Señor Jesús como un amigo al que puedes recurrir cuando las cosas están mal. Y cuando están bien a veces te lo quieres llevar para disfrutar. Y qué bueno es el Señor, y qué bendito es el Señor. Pues deja de pensar solo así y da un acto de madurez que en la Biblia dice perfección. Y di, es mi Señor.
Porque cuando entiendas que es tu Señor, ya tú no eres el centro. Mi amigo, yo soy el centro, porque Él me ama a mí, mi amigo. Pero cuando es el Señor, Él es el centro, el Señor, y yo soy el que le sirve. Cumplir pasa de cumplir a dar más para el Señor. No pretendas creer que yo cumplo con venir los domingos, que yo cumplo con orar, que yo cumplo con leer. Esta mañana, Carlos, antes mismo de empezar, Carlos decía que nos gustaría que los que nos siguen por las redes sociales puedan estar aquí. Sí, porque aquí se produce algo maravilloso, trascendental para muchos, pero que lo vivimos y espero que nunca lo normalicemos, porque hay que disfrutarlo cada vez. La presencia del Señor está aquí, porque dice en su palabra que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estará Él. También puede ser que desde tu casa, donde están 2 o 3 reunidos, buscas de Él porque te reúnes con nosotros virtualmente, también está el Señor. Pero el gozo que da de habitar los hermanos, habitar es congregarse, habitar los hermanos juntos en armonía. Y como músicos sabemos que la armonía es la combinación de notas distintas, tan distintas como nosotros, que combinadas por el Señor adecuadamente producen un efecto sonoro maravilloso. Eso es armonía. Voy a usar la definición para mis alumnos. Oye, me gustó. Es importante que suene armónico ante el Señor, porque ante Él suena todo perfecto. Y yo quiero terminar esta mañana con algo importante. Dice el Salmo 73 que leímos: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová mi esperanza. Llévate ese texto. Acercarte al Señor me produce bien. Cuando estés en momentos delicados de tu vida, acercarte al Señor te produce bien. Cuando las cosas sean que te abrumen o te preocupen, acercarte al Señor te hará bien. Esa es la medicina que va a cubrir tus dolencias como el ungüento perfecto y que va a calmar tu dolor. Acércate al Señor. Pero el Señor esta mañana quiere retarte algo más. Si acercarte al Señor te va a ayudar, servir al Señor te va a bendecir a ti y a todos los tuyos. Queremos ser un pueblo que bendiga al Señor. Que desde hoy digamos, hoy, decía el título, me he acercado al Señor. Acércate a Dios. Pero quiero decir, como dijimos en la escuela dominical, Señor, quiero acercarme a ti, Señor, y quiero que me quites esas vendas. Quiero ver con tus ojos, pensar con tu mente, sentir con tu corazón la necesidad de otros para que otros reciban. El pueblo cristiano no es un pueblo que piensa en él, ya lo tengo. No, es un pueblo que comparte. Por eso compartimos en redes sociales. Aquí no compartimos en redes sociales porque salga el pastor a predicar, porque precisamente no es la mejor imagen para salir por redes, ¿no? Habrán otros que lo harán mucho mejor. No se trata de eso. Se trata de predicar su palabra. Y es su palabra, por lo tanto es Él. Él es el logo, es el verbo, la palabra. Lo importante. Los demás somos secundarios. Vamos a terminar con una oración y les invito a que después de la oración cerramos nuestra conexión, pero quiero que nos centremos particularmente los que estamos aquí en él. Yo le voy a pedir a aquellos que están pendientes a los móviles, a las cámaras, para que puedan grabar, y damos gracias a Dios por ese ministerio, porque con toda la humildad estamos compartiendo. Que una vez terminemos la oración y cerremos, me avisen, ¿vale? Porque el Señor nos llama hoy a algo, o por lo menos así lo siento, algo que Él quiere. Padre amado, en tus manos nos ponemos, de pies ante ti, Señor, nos presentamos, o de rodillas, Señor, en humildad, reconociendo que tú eres el centro de nuestras vidas. Gracias, Señor, por este pueblo. Bendícelo, Señor, a cada uno de los que nos escuchan, que nos ven. Toca su corazón, abre sus ojos, Señor, para que puedan entender lo que tú quieres. Abre nuestros ojos para que podamos entender cada vez más la magnitud de lo que tú traes para nosotros, que no es más que salvación y bendición, y para que eso pueda ser compartido con otros. Yo pongo en tus manos a cada uno, Señor. Te lo pido agradecido de corazón. En tu nombre, amén.